Entonces, las cláusulas contractuales, es decir, para que no vaya a haber una competencia desleal después en la situación de relación laboral o de una sociedad o de alguna relación contractual que los haya unido. Por ejemplo, un empleado o un profesional que ha trabajado en una empresa, cuando dice acá terminar una relación comercial o laboral, que sabía todos los secretos de la empresa y tenía, por ejemplo, clientela y demás, pero que pagaban el sueldo, abstenerse, se firma normalmente un contrato donde se tiene que abstener de ejercer la misma actividad comercial que la empresa durante una determinada cantidad de tiempo, porque sería desleal, él se puede llevar toda la clientela. Entonces, abstenerse de hacer esto durante un determinado tiempo. Entonces, normalmente para proteger esto, como les digo, mercados, clientela, información confidencial, supónganse que se va un contador de la empresa y el contador tiene toda la información confidencial de la empresa en cuanto a cuál es la situación económica, el pasivo, el activo, todo, cuál es la situación, y lo contrata a otra empresa que es la competencia, no podría confiar esta información que él conoce por esto bajo procedimiento de tener problemas gravísimos, indemnización, daños y perjuicios y daños graves. Vamos entonces, vamos a la... Ahí terminamos, ¿nos salteamos alguna? No. Obligaciones alternativas. Bueno, acá nos vamos a fijar en una serie de obligaciones me parece que me falta algo, pero no. Tendrían acá las concurrentes también. Estamos bien. Vamos a ver acá. Entonces, las obligaciones alternativas son aquellas que tienen por objeto, vamos a correr esto un poco. Las obligaciones alternativas son aquellas que tienen por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí, las obligaciones alternativas. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas, ¿sí? Tiene opciones para poder cumplir una cosa o la otra. Es elección del deudor. Entonces dice elección, sujetos y efectos. Salvo estipulación en contrario, esto que habíamos dicho nosotros en principio, ¿se acuerdan que digamos la autonomía de la voluntad que nos permite pactar algo distinto a lo que dice la ley, siempre y cuando no sea una ley de orden público? Le corresponde elegir cuál de las dos obligaciones va a prestar el deudor. La opción, que corresponde a varias personas, requiere una unanimidad. Fueran varios deudores, requería unanimidad. Si han dejado la opción para un tercero, pero el tercero no lo realiza en el plazo fijado, el deudor va a tener que establecer cuál fue la obligación del pago. La obligación alternativa, una vez realizada, no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo. Supónganse que fuera esto una obligación alternativa, es decir, es un contrato de alquiler. En un contrato de alquiler son 100.000 pesos en el año. Supónganse que son 100.000 pesos en el año. Estamos hablando de un alquiler de una cuestión rural, un terreno rural, una finca rural. Puede ser que tenga una obligación alternativa, es decir, le pago o los 100.000 pesos o le pago un tractor, por ejemplo. Lo que no significa es que al año siguiente sea la misma opción. Entonces dice, en las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo en los siguientes años del alquiler. La elección, al principio, es irrevocable desde que se le comunica a la otra parte. Una vez realizada la prestación escogida, se considera única desde su origen y se le aplican las normas de dar, de hacer o de no hacer de acuerdo a como corresponda. Si en la de dar, si fuera suma de dinero o fuera un tractor, serían las dos de dar, pero una de dar suma de dinero y en la otra de dar una cosa cierta.
Pero lo que significa que en las obligaciones periódicas es esto, que es decir, bueno, si eligió la primera vez cambiar el dinero por una cosa en especie prevista, como decimos un tractor, no significa que en todo el resto de los años del pacto de la locación sea lo mismo. Podría ser como no, no lo obliga a que sea definitivo. Obligaciones facultativas. La obligación facultativa son las que tienen una prestación principal y una accesoria. El acreedor solo puede exigir la obligación principal. Tenemos el acreedor y el deudor. Solo puede exigir la obligación principal. Pero el deudor podría liberarse con cumpliendo la accesoria. El deudor va a disponer hasta el momento del pago la facultad de poder optar. Es una obligación facultativa, concretamente. Supónganse que estuviésemos hablando nosotros de que podría ser que pudiera ser o que se pague en una calidad de un vino, o sea, podría pagar una prestación principal, un vino de características, un champán francés de tal calidad, ¿sí? O la alternativa de un champán de excelente calidad de Argentina, ¿sí? En el caso, el deudor podría optar en el momento del pago para ejercitar la facultad de optar la facultativa. ¿Por qué? Porque se podrían haber complicado las cosas con la importación y la exportación, con el precio del dólar. Entonces, es facultad del deudor. La obligación facultativa se va a extinguir si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. Caso de duda, si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa, por anterior. Si tengo dudas si es la facultativa o la alternativa, va a ser la alternativa. Bien. En caso de incumplimiento, el deudor que no cumple las obligaciones en el tiempo convenido, ¿sí? Siempre cuando no cumple las obligaciones en el tiempo convenido, esto ya lo saben ustedes, el tema forzado, si no prueba que hay una causa extraña a él, un caso fortuito por el cual no cumplió, el caso fortuito va a ser interpretado absolutamente restrictivamente. En principio va a ser responsable, salvo que pruebe muy expresamente que el caso fortuito, por ejemplo, decíamos nosotros, una inundación, le destruyó todo, que no hay posibilidad de cumplir. Y en ese incumplimiento van a tener que ver las sanciones conminatorias. Las sanciones conminatorias y después la cláusula penal. Las sanciones conminatorias son sanciones que van a poner los jueces, es decir, bueno, no se cumplió, se fue a la justicia para tratar de ver o forzar el cumplimiento o que pague una indemnización por el no cumplimiento el deudor. Y entonces el juez, cuando va realizando el juicio, puede imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario, le llama, a quienes no cumplan o obstaculicen el desarrollo de la acción judicial, que lo obstaculicen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le va a poner algo que se llaman astreintes. Esas sanciones conminatorias se llaman también astreintes. Y la va a graduar, por ejemplo, una multa. Usted está tratando de obstaculizar el cobro, está escondiendo los bienes, está tomando medidas que son absolutamente dilatorias. Entonces, el juez lo puede darle una sanción, además, que va a graduar en proporción al daño económico y va a tener que ver con la resistencia que él está haciendo. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. O sea, lo que quiere el juez es que se cumpla lo que él está estableciendo y que no se obstaculice. Bien. Obligaciones concurrentes. Disyuntivas. Bueno, vamos a las obligaciones concurrentes. Bueno, estas obligaciones concurrentes me importan mucho, mucho. Normalmente a mí me gusta preguntarlas. Me gusta preguntarlas porque son muy útiles y son muy útiles y muy aplicables. Y si las obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Fíjense a qué me estoy refiriendo yo en las obligaciones concurrentes. Dice, aquella en la que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Es decir,
tengo un acreedor y varios deudores. Todos le deben el mismo objeto, pero no por la misma causa. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ponerles un ejemplo clarísimo de obligaciones concurrentes. Es en el caso de una persona que ha tenido una víctima de un accidente de tránsito, como puede ser una víctima de cualquier otro hecho, una víctima de accidente de tránsito, pero ahí se ve claramente. En la víctima del accidente de tránsito se inicia un juicio de daños y perjuicios, donde van, como ya les he dicho yo varias veces, los daños del auto, motor, pintura, vehículo, todos los daños del auto, las lesiones de las personas, la muerte de personas, que todo esto tiene un valor económico. Entonces, vamos a ver que las personas son responsables, con un vehículo es responsable no solo el que viene manejando el vehículo, ustedes lo saben, el que viene manejando el vehículo, que puede no ser el titular registral, puede ser no el propietario del auto, ¿sí? Viene manejando el vehículo y esa persona, por supuesto, que es la que toma la policía, le va a tomar todos los datos, el que venía, el que realmente choca y produce ese daño. El culpable de este daño va a ser el responsable. Cuando se inicia el juicio, se hace un juicio de daños y perjuicios contra fulano de tal. El fulano de tal es el que venía conduciendo, que no era el titular, propietario. Supónganse que fuera el chofer de una empresa de ómnibus que venía conduciendo. El chofer de una empresa de ómnibus. Él es el primer responsable que va a ver la empresa y va a decir, el título del juicio que hacemos los abogados es juicio de daños y perjuicios contra fulano de tal, el chofer que viene manejando, y el titular registral, y contra el titular registral del vehículo. El titular registral es quien está inscrito en el registro de la propiedad automotor como propietario del vehículo. Supónganse, por ejemplo, empresa Iselin. Entonces, por el mismo hecho, ¿sí?, van a tener que pagar. En principio, el que estaba manejando. Segundo, el titular registral del vehículo. Y tercero, la empresa de seguro que tenga, ¿sí?, Iselin, la empresa de seguros para el caso de accidentes. Entonces tenemos obligaciones concurrentes, concurren, sí, van a concurrir el que iba manejando, el que venía manejando, conduciendo, el titular registral, la empresa, y la compañía de seguros. Supónganse que ustedes tuvieran una empresa, y tuvieran una empresa, no sé, una empresa de constructora, o de cualquier tipo, y ustedes mandan en los vehículos de ustedes, mandan al chofer de la empresa a hacer tal o cual diligencia, tiene el accidente. Entonces, el responsable es él, como la responsabilidad se llama subjetiva, el que estaba manejando en ese momento. Ustedes tienen la responsabilidad objetiva, porque son los titulares registrales, y la ley dice que el titular registral es responsable, y además el seguro va a tener su responsabilidad por el contrato de seguro. Entonces, fíjense cómo tengo, leemos de nuevo la definición: obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores, acá tendríamos el responsable subjetivo, el chofer, el responsable objetivo, la empresa, y por el contrato de seguro, la empresa de seguro, deben el mismo objeto, la indemnización a la víctima, en razón de causas diferentes. Uno por responsable subjetivo, el otro por el titular registral, responsable objetiva, y el otro por el contrato de seguros. Efecto. Entonces, cuando yo les pregunto a las concurrentes, que se las suelo preguntar en los exámenes siempre, porque me parece que es muy útil, y a veces no se tiene en cuenta esto, dice, excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se siguen por las siguientes reglas. El acreedor tiene derecho, el acreedor, la víctima, por ejemplo, en el ejemplo que yo les he puesto, tiene derecho a requerir el pago a uno, a cualquiera de esos tres, a varios o a todos los codeudores simultáneamente o sucesivamente. Si el chofer no tiene plata, sigo con el otro, o los demando a todos. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizada con uno de los deudores, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, en este caso la víctima, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes. O, al menos parcialmente, en la función de lo pagado. O sea, hay otras maneras de pagar que las vamos a ver nosotros cuando veamos pago, que es dar algo en pago, transar, arreglar o hacer un plan de pagos, compensarlo por otros bienes, que ya los vemos en el tema del pago. Extinguirían la obligación si la víctima está de acuerdo, o parcialmente hasta la medida de lo pagado. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes. Supónganse que justo la víctima
hereda el chofer muere y la víctima es heredero del chofer. O sea, en ese caso se confunde la persona del deudor con el acreedor. ¿Está claro? La víctima, se muere el chofer y la víctima es heredera heredera en la sucesión por carácter sucesorio. Entonces, en ese caso, ya no le puede reclamar porque es la misma persona, pero no extingue entonces ahí la obligación contra los otros, contra la empresa y contra la compañía de seguros. Si prescribe la prescripción, no produce efectos expansivos a los otros obligados concurrentes. Va a ver contra quién prescribe. La mora de uno de los deudores tampoco tiene efectos contra los otros codeudores. La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible siempre y cuando los otros codeudores no hubieran participado en el juicio. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes rige por las relaciones causales que origen la concurrencia. O sea, cuando alguien pagó, el otro debe teóricamente concurrir a pagarle al que pagó una parte. ¿Qué les pido yo de todo esto? Yo no les pido toda esta enumeración de efectos. Lo que me interesa es que tengan muy claro cuáles son las obligaciones concurrentes, ¿sí? Me interesa mucho. Y me interesa el efecto de que le puede pedir, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios, a todos los codeudores simultáneamente. Y que el pago realizado por uno de los codeudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. Esto es lo que más me importa. Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias. Bueno, pero acá nos estarían faltando las... bueno, después vamos a ver las obligaciones solidarias, pero dice, las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes. Las obligaciones solidarias dice que si que el deudor, lo que yo les dije, en el caso de la víctima, puede cobrarle a uno o a todos, a cualquiera de ellos. O sea, todos son responsables por el pago total. Después entre ellos verán cómo se arreglan. Pero son todos responsables por el pago total. Bien. Vamos a ver entonces concurrentes. Acá en las obligaciones disyuntivas es cuando la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos. La obligación debe ser cumplida por uno de varios. Acá también tenemos varios sujetos. Tenemos un acreedor y varios deudores. Excepto estipulación en contrario, el acreedor elige a cuál de ellos debe realizar el pago. Acá elige el acreedor. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tendría el derecho a pagar. El que paga ya no puede exigir que los otros le reembolsen lo pagado. La disyunción activa, si la obligación debe ser cumplida a favor de uno o varios sujetos, el deudor elige a cuál de estos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de los otros. Entonces tenemos, la obligación disyuntiva general es que el acreedor elige cuál de los deudores debe realizar el pago. El acreedor va a elegir cuál tiene que realizar el pago. Pero mientras no elija, los deudores pueden pagar cualquiera y se extingue el derecho. En la disyunción activa, la obligación que debe ser cumplida también a favor de varios sujetos, el deudor va a elegir a quién se lo va a pagar. Esa es la diferencia. Bien. La obligación disyuntiva no me interesa tanto. O sea, no es algo que en principio yo les preguntaría en un examen. Sí me importan todas las otras que les he dicho, sí. Absolutamente sí. Obligaciones principales y accesorias. Esta es muy importante. Las obligaciones principales y accesorias son obligaciones que la existencia, régimen jurídico y desarrollo
yo tengo, a ver, obligaciones principales y accesorias. Fíjense lo que significa el término principal y accesorio. La obligación principal significa que la existencia y su régimen jurídico no va a implicar de ninguna manera, ni va a depender de que exista otra obligación para que ella exista. ¿Sí? Existen por derecho propio ellas mismas. A diferencia de una obligación accesoria, que como dice accesoria, tiene que ser accesoria a algo. Tiene que ser accesoria a una obligación principal. Si no existe la obligación principal, no va a existir la obligación accesoria. Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, un contrato de compraventa es un contrato de locación, de alquiler, es una obligación principal por derecho propio. ¿Sí? No necesita de otro contrato para subsistir. Pero si yo hablo que en ese contrato de compraventa se hace un contrato de fianza o de garantía, ¿m? Se pone el fiador o garante para que responda si no cumple el deudor, pague el de la fianza es accesorio. Es una obligación que si no existiera el contrato de alquiler que va a garantizar, o no existiera un contrato de compraventa financiada que vaya a garantizar, vieron a alguien compra un electrodoméstico y lo nombran como fiador. Si no existiera eso, no existiría la fianza. Si alguien tiene que, por ejemplo, el caso de la prenda, la prenda, se pide un préstamo, por ejemplo, y se prenda un auto o una máquina. Si no existiera el préstamo, la prenda o el auto, la prenda o de la máquina o el auto no tendría sentido de ser. Entonces, la prenda, la fianza, la hipoteca en las casas, yo pido un préstamo hipotecario y la casa es la garantía. Entonces, la garantía, si el préstamo se paga, deja de tener sentido. Entonces, la obligación principal es la existencia de la misma y su régimen jurídico es autónomo de cualquier otra obligación. La accesoria no, depende de la existencia de otra en la cual vaya colgada. Entonces, vamos. Obligación principal son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados. O cuando resulten esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Claro, una prenda o una hipoteca son esenciales para satisfacer o una fianza el interés del acreedor en cobrar. Pero dependen de la obligación originaria. Como le digo, el contrato de alquiler, la accesoria de la fianza, de un contrato de compraventa financiada, el accesorio puede ser la prenda o una hipoteca. Los efectos. La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal extingue los derechos y obligaciones accesorias. ¿Está claro? Es decir, la accesoria va a ser como un principio general. Lo accesorio depende de lo principal. Si lo principal desaparece, desaparece también lo accesorio. Obligaciones divisibles. Entonces, estas sí me importan mucho, las divisibles también, indivisibles. Concepto de obligación divisible. La obligación divisible es una obligación que puede ser susceptible de cumplimiento parcial. Supónganse que fuera una obligación de dinero, yo puedo ir parcialmente cumpliendo la obligación. Requisitos. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. Primero, ser materialmente fraccionable, divisible, se pueda fraccionar, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad de todo. No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce respecto de la división. Bien, deudor y acreedor singulares. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Supónganse, decimos, si hay un solo deudor y un acreedor y hay plata que se debe, bueno, la plata hay que pagarla entera, pero si tuviéramos dos deudores y un acreedor, podría pagar 500 pesos uno y 500 pesos otro de una deuda de 1000. Principio de división. Si la obligación a dividir, divisible, tiene más de un acreedor y más de un deudor, puede tener varios acreedores o puede tener varios deudores, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título lo pueda determinar. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Es decir, yo tengo a Marta y a Juan, que son acreedores de Perla y Pepe, ¿sí? Pero Perla le debe a Marta 50 pesos, ¿sí? Y Juan le debe a
no me acuerdo cómo se llamaba el anterior, le debe 50 pesos. Si Perla pagó sus 50 pesos, no se hace responsable de la insolvencia de Pepe en los otros 50 pesos. O sea que son totalmente divisibles e independientes de la otra, están fraccionadas. Ahora, si tengo un solo deudor y un solo acreedor, no tengo manera de ir. Ese deudor tiene que pagar la totalidad. Entonces, van a ver que esto tiene mucho que ver con las obligaciones mancomunadas y solidarias. Mucho que ver. Normalmente las obligaciones mancomunadas son aquellas que están, que se dividen entre sí. Y las solidarias son las que no son divisibles, se pueden pagar totalmente. Derecho al reintegro. En los casos en que el deudor paga más de su parte en la deuda, tiene derecho a que el otro le devuelva. Si yo te pagué un poco más, pero vos devuélveme. Ahora veamos lo que son las obligaciones indivisibles. ¿No? Obligaciones indivisibles. Conceptos. Son indivisibles las obligaciones que no son susceptibles de cumplimiento parcial. No puede pagarlas acá 50 pesos uno y 50 pesos el otro, por ejemplo. Casos de indivisibilidad. Hay indivisibilidad si la prestación no puede ser materialmente dividida. Debe una vaca. O sea, no hay manera de que pueda ser dividida. Una vaca viva. Si la indivisibilidad es convenida en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria. Es decir, si el que no fuera divisible, hay una duda entre qué es lo que se convino entre las partes, lo que se acuerda es que sea solidaria, es decir, que cualquiera se le puede requerir el pago a cualquiera de los deudores. Total. Y si lo dispone la ley. Me importa mucho bien qué es una obligación indivisible cuando no lo es en general. ¿Sí? Prestaciones indivisibles. Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones. De dar una cosa cierta, es lo que les digo, una vaca. Una vaca viva necesito, es indivisible, tengo que entregar la vaca. Una obligación de hacer, excepto si se han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. Es decir, tengo una obligación de hacer y me he quedado de acuerdo en hacer una casa. ¿Sí? La casa no la puedo dividir, tengo que entregar la casa. Ahora, ¿qué pasa si se ha convenido por unidad de medida? La unidad de medida se refiere a que yo contrate, por ejemplo, metros por metro cuadrado de construcción de una medianera, o de pintura, unidad de medida, o de asfalto. Entonces, si he contratado esto, es divisible porque sí puedo dividir por unidad de medida, pero no cuando yo planteo una obligación de hacer como algo terminado. Las obligaciones de no hacer también son indivisibles. Si yo me tengo que abstener de hacer algo, no lo puedo hacer en parte sí y en parte no. Accesorias. La obligación, si la principal es indivisible, la accesoria es indivisible. De ninguna manera. O sea, si la principal es una entrega que hay que hacer, de ninguna manera la accesoria podrá ser distinta a la principal. Sigue el curso de la principal. Derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los deudores o a todos en forma simultánea o sucesiva. Quiere decir que si la obligación es indivisible y hay varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede pedir la totalidad del pago, porque es indivisible. No podía darle la mitad a un acreedor o la mitad al otro acreedor. Derecho a pagar. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores. O sea, no hay manera de dividirlo. O sea, tiene que pagarle a uno u a otro. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles. Van a ver que las solidarias tienen que ver absolutamente que ver con esto. Siempre estudien las obligaciones divisibles e indivisibles junto con las solidarias y las mancomunadas. Siempre. Obligaciones de sujeto plural, ahora vienen, esta que les estoy diciendo de las mancomunadas y las solidarias, esto que les vengo diciendo antes. ¿Cuáles son las obligaciones de sujeto plural? Nos estamos quedando sin tiempo. Terminará en 10 minutos. Obligaciones de sujeto plural. Las obligaciones de sujeto plural yo voy a tener como obligaciones de sujeto plural, acá está
no está completa, pero sería, fíjense, ustedes lo tienen en las obligaciones de sujeto plural, la 105, que yo les digo de resumen, que está clara, pero déjenlo marcado acá. Las obligaciones de sujeto plural, yo voy a tener las obligaciones simplemente mancomunadas, las obligaciones solidarias, y también voy a tener las concurrentes. O las concurrentes no eran de sujeto plural. ¿Se acuerdan que les dije que había varios obligados? El chofer, la empresa y la compañía de seguros. Entonces, obligaciones de sujeto plural, yo tendría las mancomunadas, las solidarias, y también tendría las concurrentes. Eso ustedes tenganlo presente acá. Si yo se los pregunto en el examen, son las tres, no son solamente las dos primeros que aparecen acá en la diapositiva. Entonces, obligaciones simplemente mancomunadas. Estas son clarísimas. Es decir, yo tengo sujeto plural, quiere decir que tengo o varios acreedores o varios deudores. Dice concepto, la obligación simplemente mancomunada es aquella en la cual el crédito o la deuda se va a poder fraccionar en tantas relaciones particulares independientes entre cuántos acreedores o deudores hayas. Entonces quiere decir que necesariamente necesito que sea divisible la deuda. ¿Sí? Está claro, si no, no lo podría dividir. Entonces, la simplemente mancomunada necesito que sea divisible. Entonces, es aquella en la cual el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares e independientes. O sea, hay dos deudores y dos acreedores. Y la deuda es de 100.000 pesos. Y la deuda se divide perfectamente. La simplemente mancomunada significa que uno, como pusimos el ejemplo recién, que habíamos dicho 50 pesos, acabamos de decir 50.000 pesos tiene que pagar uno y se libera. Y el otro tiene que pagar 50.000 y se libera. O sea que se divide en esto y quedan totalmente separadas. Estas son las simplemente mancomunadas que se usan mucho igual que las solidarias. Los efectos de la obligación simplemente mancomunadas se van a regir según sea divisible o indivisible la obligación. Obligaciones solidarias. Acá vamos a tener otra vez la pluralidad de sujetos. Entonces vamos a ver que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos originadas en una causa única, cuando en razón del título constitutivo de la ley su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. En el otro dijimos que el acreedor, en la simplemente mancomunada, le puede exigir a uno de los deudores la parte que le corresponde, y no más. Por la otra parte tiene que ir al otro. En cambio, la obligación solidaria significa que el acreedor le puede ir a exigir a cualquiera de los obligados el total. Pues si dice a cualquiera de los deudores y por cualquiera de los acreedores el total. La solidaridad no se presume porque es más grave la solidaridad. Quiere decir que a cualquiera se le podría pedir. Vamos a ver nosotros que cuando veamos también el tema de la fianza, que por ejemplo, si ustedes ponen en la fianza que renuncian al derecho de que primero se le cobre al locatario, son solidarios frente al propietario de la casa y les puede cobrar el total de la deuda si quisiera. Ya lo vamos a ver, pero para eso tienen que renunciar. Entonces, en principio la obligación solidaria es mucho más gravosa porque significa que le puede exigir el total de la deuda a cualquiera de sus deudores. Podría elegir entre el locador y el fiador, por ejemplo. Fuentes. La solidaridad, entonces, por lo tanto, no se presume nunca, porque está protegiendo al más débil, y debe surgir inequívocamente la ley, o sea, debe surgir o que ustedes renuncien al derecho. Criterio de aplicación: se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores representa a los demás en los actos que realiza como tal. Bueno, vamos a ver que tenemos dos tipos de solidaridad. Tenemos la solidaridad pasiva y tenemos la solidaridad activa. La pasiva está claro que es el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno o varios de todos los codeudores. Así que acá, en la solidaridad pasiva, lo que significa es que son varios deudores. Pasivo es varios deudores y un acreedor. El acreedor le puede exigir el pago a cualquiera que le guste de todos esos. Y los deudores solidarios tienen también, cualquiera, el derecho a pagar la deuda. Después puede ir a exigirle a los otros que le paguen la parte que pagó. Yo siempre aclaro esto, siempre y cuando los otros tengan bienes después para pagarse. Bien, vamos a ver. En caso de insolvencia, la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. Supónganse que hay uno que es insolvente. Y bueno, todos los demás lo tienen que pagar.
En cambio, en la obligación mancomunada, simplemente mancomunada, ¿se acuerdan? Si uno de los deudores era insolvente, su parte quedaría sin pagar, pero el deudor, la parte que él tenía que pagar, que estaba dividida, él cumple con su obligación y no tiene que hacerse cargo de la insolvencia del otro. Por eso simplemente mancomunada es más liviana. La solidaria, por eso dice que no se presume de ninguna manera. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué quería decir insolvente? ¿Cómo? Insolvente, ¿qué quería decir? Bien, bien, menos mal que pregúntenme estas cosas, chicos, porque a mí se me pasa y no, pregúntenme. Tengo que explicárselo. Insolvente significa una persona que no tiene bienes para pagar. Solvente es aquel que decir, vos sos solvente para pagar, tenés plata para pagar. Y insolvente significa aquel que no tiene bienes, es decir, se quedó sin nada, o sea, no tiene bienes a su nombre, se quedó sin trabajo, no hay forma de sacarle un peso, o sea, que es insolvente. No tiene de dónde cobrarse. ¿No? Si hicieran un juicio, el juicio tampoco sacaría plata porque no tienen con qué. Vuelvo a decir, no tiene autonombre, casa a nombre de él, se quedó sin trabajo. No hay cómo pagar. Entonces, el acreedor solidario, ¿sí? Va a tener que, no puede decir, me tengo que hacer cargo del que no pagó, me tengo que hacer cargo. En el simplemente mancomunado no, porque acuérdense que estaba dividido, la deuda era de 100.000 pesos, pero yo, una parte de, uno de los deudores debía 50.000 y el otro 50.000. Si el otro es insolvente, yo no me hago cargo de los 50.000. En las simplemente mancomunadas. En la solidaridad sí. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, muy importante lo que me preguntás, claro, porque si no, no se entiende. Entonces, fíjense lo que dice acá, caso de insolvencia, la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. Todos los otros obligados tienen que cubrirla. En las mancomunadas, no. En las mancomunadas, ¿dónde estábamos en las mancomunadas? A ver. Seguimos en las mancomunadas en la otra. No, ¿dónde estábamos en las mancomunadas? Acá. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros en las mancomunadas. Hay solidaridad en las obligaciones con prioridad de sujetos, original a causa única. La solidaridad no se presume. No, pero acá llegamos a la solidaridad. Bueno, acá lo claro es la simplemente mancomunada, es que a la diferencia, esto pónganlo ahí claramente, que yo no me hago cargo del que no pago. Salvo que estemos hablando de que es una obligación no divisible. Una vaca, como habíamos dicho. Bueno, pasiva ya la vimos. Pasiva es que haya varios deudores. Activa es que haya varios acreedores. Derecho al cobro, el acreedor o cada acreedor, son varios, o todos ellos conjuntamente pueden reclamarle al deudor, varios acreedores y un deudor, la totalidad de la obligación. Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente al cobro del deudor, el pago solo puede ser hecho por este, al acreedor demandante. El que demandó primero tiene privilegio. Acuérdense que la ley siempre protege al que ejerce el derecho. Modos extintivos, sujeto a disposición especial, y los modos extintivos son las siguientes reglas. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. El deudor le paga a uno, no es divisible. En tanto algunos acreedores solidarios no haya demandado el pago del deudor, la obligación también se extingue en el todo si uno renuncia al crédito, produce innovación, dación en pago o compensación. Esto lo van a ver enseguida, que son otras formas de extinción de la obligación. Cualquier forma de extinción de la obligación. Entonces, si tenemos que la solidaridad, tenemos la solidaridad, es pasiva o activa. La pasiva son varios deudores, un acreedor, y la activa varios acreedores y un deudor. A cualquiera de ellos se le puede exigir el cobro total. Y la insolvencia hay que hacerse cargo. Bueno. Ahora vamos a ver